Daniel todavía y no lo tengo a Leandro tampoco, lo cual es raro. Sí. Porque además estamos en el 30, ya deberíamos empezar a ver, le voy a mandar un mensaje. Bueno, ya en breve voy a dar acceso. A ver. Se lo voy a mandar a Daniel por las dudas. Sí, yo le pregunté hace 2 minutitos y me dijo que tenía todo ok. De hecho, le Ok. ofrecí entrar antes. No lo veo a Leandro tampoco, lo cual es raro. No sé si se estará conectando con otro usuario. A ver. Ni con nombre ni apellido lo encuentro a Leandro en la sala. Yo solo les recuerdo que todo lo que estamos hablando está saliendo por YouTube, ¿eh? Me he olvidado de eso. Bueno, ya está. Bueno, ¿vamos dando ingreso, les parece? Bueno, y decime, Lau, cuándo querés que comparta el video, ¿eh? Sonia, ¿vos pudiste hablar con Daniel? ¿Te contestó? Estoy mandándole mensajes. Ok. Bueno, Sofi, voy a ir dando acceso. De última ponemos el videíto en tanto lo identifiquemos a Leandro y a Daniel. ¿Te parece? Porque ya es la hora. Ok. Entonces, ok, dejo de compartir esta pantalla y empiezo a compartir el video. Dale, y yo voy admitiendo a los participantes. Vale. ¿Sabes qué es WIPA? Es una organización empresarial. Representa a los industriales de la provincia de Buenos Aires, al grupo Uniones Industriales Territoriales, cámaras sectoriales y empresas individuales. ¿Qué hacemos? Desarrollamos propuestas y acciones para el fortalecimiento de nuestros socios, aumentando su competitividad y productividad. Tenemos 10 departamentos técnicos para asesorar a nuestros miembros.
Desarrollamos programas y servicios para nuestros socios. Seguinos en las redes y obtené más información. Sumate. ¿Sabes qué es WITBA? Es una organización empresarial. Representa a los industriales de la provincia de Buenos Aires, al grupo Uniones Industriales Territoriales, cámaras sectoriales y empresas individuales. ¿Qué hacemos? Desarrollamos propuestas y acciones para el fortalecimiento de nuestros socios, aumentando su competitividad y productividad. Tenemos 10 departamentos técnicos para asesorar a nuestros miembros. WITBA en acción. Desarrollamos programas y servicios para nuestros socios. Seguinos en las redes y obtené más información. Sumate. Buenas tardes, gracias a todos por sumarse a este nuevo encuentro. Mira, justo está entrando Leandro, así que voy a interrumpir 2 segundos solo para admitirlo. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida, les agradezco que participen de este encuentro en el marco de las charlas y capacitaciones que estamos dando acompañados por la OIT vinculados a COVID. En este caso, acompañados también por el Ministerio de Trabajo, a quien luego Daniel presentará como corresponde. Yo simplemente quiero presentar a nuestros especialistas que nos acompañan en todas las charlas, la doctora Sonia Escudé y el doctor Daniel Argentino. Entiendo, Daniel, corregime si no es así, vamos a hacer una charla con Leandro. Podemos habilitar el chat, si les parece, para que nos vayan enviando las consultas que van teniendo con el correr de la charla. Y también, si hubiera tiempo al finalizar, pueden ir levantando la mano para que puedan hacer las consultas sin inconvenientes. Solo les pido que utilicen el botón de la aplicación para que lo hagamos de forma ordenada. Cada uno puede desmutear su micrófono sin inconveniente. Lo que les voy a pedir es que los mantengan silenciados para no tener interferencias durante el encuentro. Daniel, Sonia, ahí ya lo veo a Leandro, que ya nos está acompañando, así que cuando ustedes quieran. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tengo el gusto de presentarlo al subsecretario de Relaciones de Trabajo, Leandro Macía. Y digo que tengo el gusto porque a Leandro lo conocí dando algún curso, él y yo aprendiendo, de Derecho Sindical y de Derecho Colectivo. Y en Argentina no son muchos los especialistas en Derecho Colectivo y en Derecho Sindical, por ahí hay más, pero en Derecho Colectivo no hay tantos. Y cuando Leandro tuvo que asumir la función pública, a mí me dio una agradable sorpresa. Me dio una agradable sorpresa porque Leandro tiene posición política, siempre la tuvo, fue abogado de sindicatos desde que se recibió, hasta que comenzó a ejercer la función pública, pero las veces que me tocó cruzarme con él en el ministerio, no se notaba eso. O sea, se notaban dos cosas. Se notaba un funcionario que trataba de equilibrar las cosas lo más posible, trataba de ordenar las cosas lo más posible. No siempre ordenar las cosas lo más posible me hace feliz, pero bueno, Leandro tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y le tocó una época compleja, porque el COVID no lo esperaba a nadie, yo por lo menos no, y supongo que Leandro tampoco. Y dentro de los temas por los que nos tuvimos que cruzar alguna vez, fue el COVID. Fue el COVID en algunos casos particulares, en algunos sectores particulares, y hecha esta introducción, me gustaría que Leandro explicara dos cosas. Una, cómo se administra el Ministerio de Trabajo, del cual es, como subsecretario de Relaciones de Trabajo, es casi el viceministro. ¿Cómo se administra un Ministerio de Trabajo tan grande como el de la provincia de Buenos Aires, con delegaciones regionales que todavía no tienen los medios técnicos para poder tomar las audiencias vía no presencial? Pero por sobre todo, y creo que lo que más nos tiene que interesar a nosotros, es cómo negoció situaciones en las que las empresas y los trabajadores estaban pasando por una racha muy fuerte de COVID. No te veo, Leandro. ¿Estás por ahí?
Acá estoy. Ahora sí. Y te dejo a vos, porque yo, como te conozco, sé que después no va a hacer falta preguntarte mucho más. Todo tuyo, Leandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Laura, tanto tiempo. Hola, Sonia, Daniel, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan todas? Bueno, es una alegría enorme, es muy importante también para mí. No tan solo referirles respecto a aquello de las preguntas. Me parece muy importante poder oír las preguntas que me hagan. Digo, soy convencido tengo dos razones, digamos. Una, que soy convencido de largo tiempo que el conocimiento es una construcción colectiva y que obviamente para la función se requiere ir adquiriendo todo el tiempo más conocimiento, y esto implica propiciar más encuentros colectivos, y tomo esta posibilidad como una posibilidad también de llegarme, es para mí una ocasión de llegar a un montón de cosas. Por lo demás, no estoy acostumbrado a hablar mucho tiempo solo, hace muchos años que en mi casa no me dejan hacer eso, así que las interrupciones para mí son una forma de vida, una forma de pensar. Yo no puedo pensar sin ellas, así que seré un agradecido de todo, de cada una de ellas. Como decía recién Daniel, sí, nos tocó esto del COVID, que sí, no estaba en los planes de nadie, de nadie en el Ministerio de Trabajo, de nadie en ningún ministerio, y de ustedes tampoco. Nos sirvió también como experiencia en un esquema de negociación, si se quiere, poco habitual. Capaz que no sé si acá hay algún industrial automotriz. En general, en la industria automotriz se discute un poco más, pero en otras industrias no es habitual discutir tanto temas que hacen en la seguridad e higiene. Y se nos presentó un esquema de negociación realmente de alta complejidad, no solo por lo que implica entablar un diálogo en medio de una cuestión sanitaria, sino también porque las interpelaciones que se hacían las partes muchas veces provenían de algún tipo de falta de empatía, si se quiere. Nos encontramos con una cuestión también que es muy importante, y yo creo que será de gran utilidad tomarla como enseñanza a futuro, ¿no? Y que tuvo que ver cómo fuimos sorteándolas en los casos que se pudo hacer de manera más ordenada, y que tiene que ver con la formación e información. Al poco tiempo que se declara el ASPO, tuvimos efectivamente en un frigorífico una serie de casos, y también tuvimos en algunas empresas de la industria alimenticia una gran cantidad de casos, y con alguna peculiaridad, que es que no había direccionamiento del conflicto. En realidad, y en propiedad, si se quiere, no había conflicto. No, había dos intereses distintos. Por un lado estaba el empresario, que en lo inmediato quería que los trabajadores vuelvan lo antes posible, y en otro caso estaba el de los trabajadores, cuyo interés era el de la preservación de salud, y cuyo primer impedimento, digamos, para el restablecimiento de las tareas era el temor. Por suerte, digamos, contamos con gran colaboración del Ministerio de Salud Provincial, y en muchos casos de las agencias de salud municipales, y en más de una fábrica nos encontramos dando charlas, averiguando el tema. Bueno, imagínense que en aquel entonces quién era contacto estrecho, quién no era contacto estrecho, era un misterio cercano al de la Trinidad para la doctrina católica. Entonces, claro, uno hablaba por ahí con el dirigente sindical, o hablaba con las personas de la comisión interna, y había un cierto temor, y uno tenía que, y entonces entrábamos a indagar incluso. ¿Por qué? Porque había un temor de la reacción, entonces se requería un compromiso, digamos, de cierta lealtad por parte
valga la redundancia, de las partes negociales, para poder establecer, primero, dar cuenta clara de quiénes eran contacto estrecho y quiénes no eran contacto estrecho, y en segundo lugar, hacer un relevamiento. ¿Por qué? Porque por ahí nos decían, no, bueno, pero contacto estrecho, este es de otra sección, no se cruzan. Y en realidad, por ahí preguntando nos decían, bueno, en realidad yo viajo en colectivo y viajo al lado y hablamos, o desde eso hasta aquel que se fue a tomar una cerveza a la vuelta del lugar de trabajo, pero al final digo, o sea, todo esto pues, estaba en conocimiento del resto de los trabajadores que sabían que había habido o que podía haber más contactos estrechos de los que aparentemente había de solo revisar cómo se organizaba la tarea. Y en esto, lo otro que nos sirvió de gran enseñanza es la utilidad y la funcionalidad de las comisiones mixtas de seguridad e higiene. Sabrán todos, descuento que sí, que bueno, la provincia sacó al poco tiempo de establecerse el aislamiento, una resolución, la resolución 135, por la cual se hacía obligatorio disponer de un protocolo sanitario particular, y ese protocolo tenía que ser comunicado a la organización sindical, a la comisión interna o a la comisión mixta de seguridad e higiene. Lo cierto es que también, a ver, no, es imposible hacer una mensuración porque no tenemos el registro de todos los lugares en donde hay comisión mixta, etcétera, etcétera, pero en general, donde nos encontramos con este tipo de conflictividad, con la preexistencia de una comisión mixta de seguridad e higiene, la comisión mixta normalmente tuvo algún tipo de participación en la realización del protocolo, tuvo algún tipo de puesta en conocimiento respecto de las medidas preventivas que disponían las autoridades sanitarias, y trasladó con mucha mayor facilidad certezas al resto de los trabajadores, es decir, la representación de los trabajadores en las comisiones mixtas de seguridad y higiene pudieron llevar mayor certeza a los trabajadores y trabajadoras con quienes compartían plantel. Y esto implicó que aún en lugares en donde había algún tipo de conflictividad por el temor al restablecimiento de tareas o por denuncias a no llevar la iniciación de tal o cual modo, fue un facilitador para establecer, bueno, cuál era la necesidad que los trabajadores y trabajadoras estaban viendo que se requería para prestar tareas en las medidas adecuadas, y por tanto hacer un requerimiento claro, preciso, que solucionado implicaba la pronta vuelta a las tareas. La peor de las situaciones en general se provocaba cuando, digamos, se pretendía que la mala voluntad del grupo de trabajadores, cuando en realidad lo que mayormente constatamos es que lo que existiera temor, y contra el temor, la pretensión de obligatoriedad, la compelir sin más, es realmente ineficaz. Esta es la verdad. Uno puede entender, digamos, las posiciones encontradas, pero la verdad es que lo que fue un facilitador, un enorme facilitador para alcanzar puntos de entendimiento fue, como siempre, la empatía. Entonces, nuestra tarea, básicamente, digo, y creo que entiendo que Daniel se refiere a cuando hizo esos elogios que un poco me sonrojaron, era la tarea de tratar de empatizar a las partes, que ambas partes se pongan en la situación, ¿no? Porque respecto de los trabajadores y la organización sindical, darle tranquilidad de que hubiese una autoridad sanitaria que respaldase, que verificase todo aquello que ellos pretendían que se verificase, y eventualmente, digamos, ponerse firme a la hora de hacer entender al empresario, primero, que con un esquema sancionatorio no iba a lograr el restablecimiento de las tareas, porque la sanción hace ceder muchas conductas, seguro, pero frente al miedo, la verdad, es poco lo que puede producir. Y que bueno, que por ahí con algunos reajustes, reacomodamientos se podían volver a tareas. Y en los lugares en donde esto se ha llevado a cabo y en donde había ya un diálogo en temas de seguridad y higiene a partir de las comisiones mixtas,
se sortearon con mucha más facilidad los problemas que se suscitaron. Y ya los dejo porque es el límite. Déjame que te corte porque si no lo que dijiste queda un poco en el aire. No vamos a decir qué sector porque no interesa, pero uno de los sectores que fue más complejos al principio de la pandemia tiene la particularidad de tener diversos sindicatos y 2 federaciones, cosa que pasa en pocos sectores. Y además tiene 6 cámaras sectoriales, con lo cual poner de acuerdo a todos era bastante difícil. Y esa fue una tarea que le tocó a Leandro, por un lado, tratar de convencer a los trabajadores de que estaban dadas las condiciones, a donde estaban dadas las condiciones, para poder seguir trabajando y no parar, y a los empresarios decirles qué era lo que estaban haciendo bien y qué era lo que no estaban haciendo mal. Y si podés, si no es demasiado compromiso, explicar cómo hiciste eso, además de torturarnos, vendría bien. Básicamente con la tortura. No, pero la verdad es que yo tengo que decir que habitualmente se encuentra bastante buena predisposición por parte de los actores sociales, y más en relación a estos temas. Digamos, puede haber una rispidez original, pero una vez que, digamos, se logra el esquema de empatía, se logra entender esto de, bueno, mira, en la medida en que vos tengas a la gente temerosa, no vas a lograr, no se va a lograr salir adelante. Eso es un facilitador natural. Y después hay una predisposición a solucionar los problemas. Y, a ver, que en esto podrán corregirme a continuación. Yo creo que la delimitación del campo de juego, por así llamarlo, es un gran facilitador para el diálogo. Después habrá a quienes el campo de juego les parezca que está demasiado desequilibrado de un lado, del otro, pero yo creo que al final todas preferimos saber cuál es el ámbito en el que nos podemos mover. Digamos, y por eso, digamos, hay una actividad, un intento de que se regulen muchos procedimientos, algunos de los cuales ya los hemos regulado, para establecer límites claros respecto de por dónde pueden pasar las relaciones laborales. Y en esto, respecto a lo que fuimos claros es que la preservación de la salud es la prioridad número 1, y que todos los actores debían estarse a esa prioridad. Y bueno, tanta razón tiene Daniel, es que después, a partir de la experiencia esa, empujamos la realización de algunas, bueno, la Unión está obviamente involucrada, en algunas mesas sectoriales en distintos sectores para distintas cadenas de valor, ¿no? A partir de la verificación de la predisposición a buena voluntad de los actores sociales para mejorar la situación coyuntural. Por lo demás, digamos, el trabajo de llevar adelante las relaciones colectivas implica yo veo acá mucha gente con la que probablemente he hablado un montón de veces, implica un montón de diálogo, digamos, ¿no? Uno a uno, todos juntos, por separado, ponernos todos de acuerdo de cuáles son los nortes que queremos trazarnos, implica un diálogo de que pocas veces se tiene registro, incluso para lo más chiquito, ¿no? Y componer una mesa, integrarla, implica un rondín previo y una abultada cuenta de teléfono. Daniel, ¿andás por ahí? Si no, avanzo yo con preguntas, lo que vos me digas. No, sí, seguí. Bueno, a ver, Leandro, te traslado una que nos dejaron en el chat para que lo pensemos un poquito. Luis plantea una situación tal vez bastante generalizada en este contexto de pandemia en lo que es las empresas que componen el sistema productivo,
que básicamente dice, pone el caso de un ejemplo de una empresa que ha finalizado su contrato, que no tiene posibilidad de insertar el personal dentro de la fábrica. Entonces, en este contexto en donde no puede despedir a los colaboradores, su pregunta básicamente es cómo hace para mantenerlos. Bueno, ahí hay una doble pregunta, me parece. Hay una pregunta respecto del tema de los contratos comerciales y la problemática de los contratos comerciales en el marco de la situación actual. Digamos, en general hay esquemas de renegociación amplia. Ahora, digamos, si estamos hablando por otra parte, de cese de contrato de trabajo plazo fijo, estamos hablando de relaciones de trabajo por tiempo indeterminado. Si son relaciones de trabajo por tiempo indeterminado, digamos, ahí rige para nosotros la generalidad del riesgo por parte del trabajador y a todo evento la previsión de despido. Lo que no va a implicar, digamos, la posibilidad de vehiculizar algún otro mecanismo de solución a la contraposición de intereses que va a haber en el caso puntual. Sí, el doctor Etala tiene una pregunta. Bueno. Puede abrir su micrófono cuando quiera, ¿eh? Primero, hola a todos y hola Leandro. Voy a hacer dos cosas. Una pregunta fácil y después a un tema más complicado. Vamos a la fácil. La construcción, las obras que terminan o que no pueden seguir. Hay jurisprudencia, lamentablemente, que dice que la construcción está también involucrada dentro de la provisión de despidos, haya terminado o no la obra. Me parece demasiado injusto ese extremo, ¿no es cierto? Es una pregunta, pero después viene otro tema más divertido. Primero te respondo. Está fácil. A ver. Pensé que la fácil iba a venir por el lado de Boca, me ibas a decir algo de... No. Yo te digo una cosa. La voluntad de que vuelva a salir campeón, etcétera, etcétera. Soy fanático de Boca, vos sabés que soy fanático de Boca, fui directivo, voy a la cancha a todos los partidos, menos ahora, por supuesto, y mandé un artículo a publicar en un diario diciendo de todo contra el fallo que se había tomado en chiste a River, Huracán, Independiente. Sí. Me parece una falta de respeto absoluto, porque una cosa que yo cargue a mis amigos o vos me cargues a mí, que yo soy los amigos, y otra cosa que vos en una sentencia cargues institucionalmente a alguien. Es una falta de respeto, ¿viste? Pero bueno, ello al margen. Por eso no voy a hacer ningún chiste sobre ninguno de esos clubes, simplemente declarar que compartimos el cariño por Boca. A ver, el tema de la construcción tiene su complejidad propia. Yo creo que hay dos situaciones distintas, digamos, y ahí hay y el tratamiento, digamos, incluso legislativo, puede tener una interpretación que dé lugar a estas dos situaciones distintas. Una es el cese por el fin de obra, y otra es el cese sin que hubiera finalización de obra. Me parece que la distinción al respecto podría meritar distinto tipo de tratamiento en relación a cómo se vinculan con el decreto de previsión de despidos, digamos. O sea, la previsión de despidos, uno podría bien entender que es la prohibición de la terminación de un contrato, como nos gusta decir a los abogados y abogadas, ante tempus, digamos, antes del tiempo para el cual fue establecido. Cuando hay un cese de obra, uno podría sostener que esa temporalidad o ese requisito fue cumplido y no hay una desvinculación en ese sentido. En cambio, si el cese se produce, digo cese porque es el término que usa el estatuto, ¿no? Si el cese se produce sin que hubiese terminación de la obra, podría decirse que hay el supuesto que está contemplado dentro del decreto. Podría entender una tal cosa, ¿no? Es opinable, incluso el Estado ha parado obras públicas que estaban permitidos seguir y las paró igual por tema financiero,
y le hace cargar a la empresa de la construcción con el salario de esa gente. Es un tema complicado porque tiene un estatuto especial. Bueno, dejémoslo, el tema era esta era una chanza, fue. Ahora vamos al fondo del asunto. Primero, creo que hay un tema que todo el mundo supuso que este aislamiento duraba 1 mes y medio, 2 meses como mucho, qué sé yo, y estamos ya 7 meses y la situación se está complicando por todos lados. Para el Estado, para los trabajadores, para los empresarios que no trabajan, el que está trabajando no tiene problema. Es un tema complejo, obviamente no es fácil de solucionar, cada uno tiene, más allá de que a todo el mundo le encantaría que todo el mundo tenga empleo, que todo el mundo esté produciendo, la realidad es que no está pasando, y esto está explotando de a poco en algunos lugares. Pero yo creo que al margen de todo eso, creo que hay un problema de fondo al margen de la pandemia. Algunos de los que están acá, que los conozco, somos negociadores permanentes, pero acá se ha negociado siempre se ha negociado el salario 1 o 2 veces por año y alguna cosa menor. No hay conciencia de negociación colectiva de ninguno de los 3 sectores. Te hablo del Estado, sea quien sea, sector empresario y sector sindical. ¿No? El Estado, que tenía que ser el gran convocante permanente de los grandes acuerdos, hace años que no lo hace. Los empresarios sindicalistas que queremos modificar convenios absurdos del 75 que no reflejan la realidad de cómo es la actividad en cada momento, tampoco lo hacemos. Y los sindicatos tampoco lo hacen. Entonces, la verdad que me parece que estamos encorsetados en negociar los aumentos salariales. Y no nos importa después negociar lo que realmente debería ser el fin del convenio colectivo, que es la relación entre empleador y trabajador en forma conjunta, no el salario nada más. Si vos lees un convenio colectivo, tiene 3, 4 artículos de salarios adicionales y después es toda la relación laboral. Eso no se modifica. Vos vas a la construcción, vas a los bancos, vas a cualquier lado, las categorías son del año 75. Con la realidad actual no tiene nada que ver. Entonces, no hay cultura de negociación colectiva de ninguno de los 3 actores sociales. Después vamos a la OIT y todos nos llenamos la boca con el tripartismo. Pero la verdad es que no existe. Entonces, es mi visión, por lo menos. Yo ahí te hago una serie de distingos, si se quiere. Sí hay mucha micronegociación, a mi entender, digamos, la negociación que se da en el establecimiento. Por ahí no sé si hay tanta negociación de la que se da en la mesa del Ministerio de Trabajo y que vincula, digamos, y que implica o que recae sobre una modificación en el texto de un determinado artículo de convenio colectivo. Sí, en cada empresa yo veo que hay una fuerte dinámica negocial. De hecho, bueno, a través de las delegaciones se negocia mucho, hay mucha micronegociación, ¿no? Y después hay mucha negociación. Bueno, no sé si alguno lo sabe, yo fui durante muchos años abogado de Lesmata y había mucha negociación que ni siquiera no pasaba por ningún tipo de delegación de ningún tipo de ministerio y se cumplía, porque esa negociación que se hace con el cuerpo de delegados normalmente se cumple a rajatabla, ¿no? Ahora bien, yo te agregaría algo, y en este sentido es que nosotros estamos empujando estas mesas tripartitas sectoriales, ¿no? Porque también yo creo que hay que avanzar hacia una democratización de las relaciones laborales, digamos, y donde los trabajadores con responsabilidad, los trabajadores y trabajadoras con responsabilidad tienen que tener no solo tienen que tener una mirada, que en general la tienen, sino que tienen que poder compartir esa mirada con el empresario respecto de la actividad, respecto del sector, respecto de las posibilidades de la empresa, de mejor organización de la empresa en más de un sentido, de las necesidades de capacitación que pueda haber, sino que tiene que haber, digamos, un intercambio en este sentido también y sobre planificación de sectores honesto entre las 3 partes.
y que implica, digamos, no solo al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo es el actor que, digamos, está más habituado a mediar en este tipo de diálogos, sino que, bueno, y por eso es que se está haciendo en ese sentido, tienen que mediar otras autoridades. Digo, en provincia, para hacerme cargo de lo que nos toca, las mesas estas sectoriales las estamos empujando con el Ministerio de Producción, pero ya tenemos en autos al resto de la administración y poniéndonos en conocimiento que pueden ser requeridos si hay manifestación respecto de necesidad de cuestiones que tengan que ser atendidas, ya sea por necesidades financieras, necesidades impositivas, necesidades de infraestructura o tantas otras, ¿no? A mí siempre un viejo dirigente me decía, ¿no? Me decía que él gustoso discutía todos los temas de productividad cuando haya una intención de hacer otra determinada tipo de inversiones en maquinaria. Y era medio difícil de constatar, digamos, cómo incidía la responsabilidad de uno y otro lado en ese sentido, pero para mí lo que sí sería esencial y primordial es que ese diálogo, que también puede implicar, digamos, los esquemas de organización laboral, implique también todas las otras perspectivas, digamos, las organizaciones sindicales, en mi experiencia, tienen muchas de ellas, o muchas actividades, digamos, un fuerte vínculo con las pymes, tienen un fuerte registro de las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, y muchas veces actúan conjuntamente con ellas para llevar adelante planteos con el Estado provincial, con el Estado nacional, e incluso, digamos, que respecto a cuestiones que hacen a cadenas de proveedores, ¿no? Entonces me parece que este diálogo, y en eso comparto todo lo que decís, tiene que ser habitual, tiene que ser cotidiano, tiene que ser institucional, y tiene que ser en un marco de sinceridad que nos permita a todos establecer una planificación y un compromiso con esa planificación, que no va a ser solo entonces una planificación del Estado, sino que va a ser una planificación del Estado conjuntamente con los actores sociales. Perdón si fui larguero. No, está bien, pero hay que explicar las cosas bien, todo, ¿viste? Pues yo siempre fui un negociador, siempre me gustó que hubiera grandes acuerdos arriba y que los grandes acuerdos fueran bajando en los estamentos, porque el dirigente gremial de cúpula conoce la actividad macro, y después cada uno en su empresa o en su localidad va conociendo lo que le pasa a sus empresas, ¿no? Cada vez más abajo. Entonces, la negociación tiene que ser habitual y permanente. A ver, yo soy amigo de muchos sindicalistas, muchos. ¿Por qué? Porque me he vivido discutiendo con ellos hace 40 años, 50 años, qué sé yo. Y terminamos de discutir y nos vamos a tomar un café. No te peleás, ¿viste? Con ellos. Pero los dos tenemos nuestra realidad, peleamos nuestros intereses, pero sabemos que los dos nos necesitamos. Hay que tener muy claro eso. La empresa necesita de los trabajadores y los trabajadores necesitan de la empresa. Eso es una realidad para todos. Y las relaciones laborales son relaciones laborales permanentes. Hoy lo está viendo permanentemente. Los muchachos gastronómicos están al lado de las empresas haciendo lío porque la realidad de ellos explota, ¿viste? Una actividad que tenemos con Daniel conjunta, los muchachos del sindicato, nos peleamos, mañana nos toca pelear de vuelta, pero cuando tenemos que hacer planteos al gobierno lo hemos hecho siempre en conjunto, o muchas veces en conjunto, porque es la realidad de las dos partes. Los dos nos necesitamos, siempre nos necesitamos. ¿Viste? Colaborar siempre. Y un poco, digamos, es cierto lo que decís, el Estado tiene que tener un rol a la hora de incentivar ese marco de diálogo para poder proyectar políticas con más conocimiento del terreno real, por así decirlo, que es el terreno que pisan todos los días empresarios y trabajadores. Pero el problema es que el Estado, como va variando, depende de quién sea el ministro de turno, el provincial, el gobierno de turno, el Estado va mutando, ¿no? En cambio, las realidades que tenemos empresarios y sindicatos van siendo más o menos las mismas, somos las mismas personas. Entonces, lo que yo creo es que cualquier política tiene que diseñarse sobre la base de haber escuchado y también atendido a los sectores empresarios y sindicales. Somos los que realmente... Y te sumo algo, y darle un marco institucional a eso, que es lo que, digamos, estamos pretendiendo hacer, se podría
debiera traducirse en una conquista permanente. Es decir, en un escenario de permanente diálogo. Por eso para nosotros es muy importante. Más allá de lo provechoso que puedan ser a un inicio un esquema de diálogo al que estamos poco acostumbrados, digo, entonces seguramente va a costar, hay que romper el hielo, digamos. Poder institucionalizarlo y darle carácter permanente va a hacer trascender a la coyuntura, digamos, que de quienes estén a cargo de un ministerio u otro, porque finalmente son los actores los que van a querer defender ese lugar. Seguro. Veo a mi presidente a la mano. Porque acá tenemos presidenta, no tenemos presidente. Buenas tardes a todos. Sonia. Muchas gracias por acompañarnos. Leandro, muchísimas gracias por el tiempo. Es importante para la institución poder escuchar de primera palabra a los funcionarios que en este momento están llevando la gestión adelante en un tema tan delicado como es el laboral. Tiene la misma importancia que sentarnos con cualquier funcionario del área de producción, ¿no? Con cualquier funcionario también del área de salud, así que primero aprovecho para agradecerte este tiempo y este espacio. En un tema que se va quizás más allá de lo que es negociación colectiva, pero que me parece que es importante en este momento, es si nos podés resumir brevemente cómo está funcionando la estructura del ministerio para que todos los socios de la institución que están hoy participando puedan saberlo, puedan acercarse a sus delegaciones, puedan conocer de primera mano cómo se está dando ese funcionamiento. Puede ser que pasemos brevemente por ahí, y después otra consulta más que nos gustaría conocer tu opinión en el tema de respuesta de las obras sociales y ART ante el aumento de casos, las denuncias, tratamiento y demás, desde la visión del Ministerio de Trabajo, si puede ser. Esos dos puntos. Vamos con el primero y después recordame el segundo porque soy de memoria tengo de corto plazo nomás. Y este primero es como un chivo. Bueno, desde el inicio del aislamiento, se dispuso la posibilidad de realizar audiencias virtuales. Primero dispusimos de un mecanismo de denuncias para el tema de inspecciones o para el tema de la conflictividad laboral, individual o colectiva, y con el correr de las pandemias y el sobrevenimiento de las fases, hemos dado distinto tipo de apertura a las delegaciones. En principio las delegaciones debían estar todas abiertas. Nos pasa a veces que en alguna delegación hay un contacto estrecho, entonces tenemos unos días de cierre por preventivos, bueno, los avatares que también ustedes tendrán. Después tenemos otra serie de dificultades, que es que por ahí en alguna delegación se restringe el horario. ¿Por qué? Porque el delegado, los audienciistas tienen mala señal en la delegación. Entonces toman las audiencias desde sus domicilios. Esto lo que estaban escuchando de fondo eran mis hijas. Esto del teletrabajo tiene estos avatares, obviamente. Sí, no era una manifestación en la puerta del ministerio, era una manifestación en la puerta del lugar de trabajo. Y las delegaciones tienen, por supuesto, sus casillas de correo. Estamos pidiendo, en general se está pidiendo, o por lo menos la instrucción es que se pida, que se mande escaneado el requerimiento con firma de quien requiera, ya sea organización sindical, ya sea empresa o cámara empresaria. Y luego, para lo que son acuerdos individuales o acuerdos colectivos, en general se cita a las partes a que suscriban las actas. Normalmente yo trato de pedir que en la misma audiencia o al finalizar la audiencia inmediatamente se remitan las actas para control de las partes y anuencia de las mismas, y en muchos casos incluso en el chat de estos mecanismos se transcriben las actas de audiencia. La verdad es que
yo creo que esta es una mecánica que ha venido para quedarse. Obviamente la presencialidad implica otras posibilidades a la hora de pensar en el diálogo. Todos lo sabemos. Yo lo he visto, he visto a algunos de ustedes en alguna mesa de negociación y la gracia que tienen es otra en el vivo que mediante una cámara, pero es cierto que hay otras muchas audiencias y como así a ustedes les debe pasar que hay muchas reuniones que decían, che, esto podría haber sido una reunión por Zoom, no podría haber desviado el tema de traslado. Hay muchas reuniones de la negociación colectiva que yo creo que se van a seguir haciendo por esta vía. Pero hemos tenido una gran demanda, que al principio la evacuamos todo por la dirección provincial, en un comienzo casi todo por la Dirección Provincial de Negociación Colectiva, que está a cargo de Natalia Villalbalastra, creo que varios de ustedes también la conocen. Te está haciendo la voz. Sí. Es que es la hora del whisky. Ah, bueno. Podemos tomar todo, ¿viste el problema? No, la función no me lesiono fácilmente, entonces requiere un nivel de atención que lamentablemente no me lo está permitiendo, pero sí me encantaría. Y bueno, mayormente por vía electrónica está funcionando el ministerio. Las delegaciones, ya les digo, puede ser que circunstancialmente alguna esté cerrada, pero mayormente están abiertas. En cualquier momento incluso vamos a poner, digamos, en la página de internet vamos a avisar cuáles delegaciones están cerradas. Pasa que muchas veces eso se da a lo largo del día. La cadena de comunicación a veces demora y no sé, nos enteramos el viernes a las 10 de la mañana, desalojamos y ya no tiene sentido porque por ahí el lunes ya está abriendo de vuelta. Si hay un hisopado, si media el resultado, por ahí tardamos unos días, un resultado positivo tardamos unos días más, pero bueno, tienen que estar trabajando. Desde ya, bueno, muchos de ustedes tienen mi teléfono, si tienen algún inconveniente respecto del servicio en alguna delegación, me lo hacen saber e intervendremos lo antes posible. Digo, o sea, la idea es que todos puedan contar con un ministerio que tiene que ser de cercanía. Bueno, la idea nuestra es estar cerca y estar físicamente cerca. Esto obviamente genera alguna complejidad, genera por ahí alguna diversidad mayor de criterios que lo que uno pueda pretender respecto de determinadas situaciones. Pero bueno, me parece que en el balance lo importante es poder que el empresario, los trabajadores, trabajadoras puedan encontrar el ministerio cerca de su lugar. Y lo otro era, ya viste, me olvidé. Antes de pasar al otro tema, desde la última reunión que tuvimos, Leandro, donde planteamos la posibilidad de la certificación de la firma digital o la posibilidad de avanzar con la firma digital para no tener que hacer la ratificación de manera presencial en el ministerio. ¿Hubo algún camino, hubo alguna opción que haya surgido? La última vez que estuvimos reunidos, vos nos comentaste que eso no era posible todavía. Estamos navegando esas aguas. Bien. Estamos navegando esas aguas. Igual ya les digo, o sea, yo pedí después de esa vez que también me informen, digamos, donde hubiera alguna problemática en ese sentido, y a veces se inhiben de informarle a uno, ¿no? Pero en general no ha habido mayores planteos porque aun cuando se tomen las audiencias en La Plata, digamos, la consignación de las actas se remite a las delegaciones. Y en general, además, digamos, hacemos saber que las audiencias, entiendo que se hace saber que las audiencias se graban hasta la consignación o parte de las audiencias se pueden grabar hasta la consignación, hasta la firma del acta, como para que quede un registro. Y la verdad es que lo que destaco a las organizaciones sindicales, y lo destaco a ustedes, es que priman todo esto, como casi siempre, la buena fe, digamos, lo que se dice y lo que está, aunque no haya un acta firmada físicamente, en general las partes, en general, obviamente siempre
alguna deshonrosa excepción, pero en general las partes lo cumplen, ¿no? Bien. Preocupa hoy un tema, lo van a compartir mis colegas, el doctor Daniel Argentino, el doctor Etala, preocupaba el camino de homologación de los acuerdos 223. Sé que me estoy yendo más allá de lo que es el tema de negociación colectiva, pero por eso te consultaba cómo estaban funcionando las delegaciones, cómo, si se había avanzado con esta digitalización de firmas, ¿no? Y saber si se están concluyendo estos trámites. Preocupa porque vemos que algunos casos han llegado a tribunales, y en la línea en la que vos lo manifestabas recién, ¿no? Esta buena fe y entendimiento de la realidad que nos tocó atravesar nos llevaría a acompañar estos acuerdos que se han firmado, pero estamos viendo que de no mediar la homologación, este sector, el sector empresario, podría tener alguna complicación futura. Por eso la consulta, ¿no? Se quedó. Están homologando muchos acuerdos. ¿Hola? Sí, me quedé, no sé, yo me quedé sin señal. Les pido disculpas. Sí. Yo veo, se están homologando muchos acuerdos, tenemos alguna otra dificultad que teníamos por ahí, algún personal. La verdad es que, a ver, hay alguna complejidad propia desde que asumimos, de la que no di mayor cuenta, pero que bueno, por ahí colabora para que todos podamos tener una mirada sobre la realidad. En estos últimos 4 años, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires perdió el 25% de sus trabajadores y trabajadoras. Y esa falta de sustitución de trabajadores además produjo, digamos, que se haya acrecentado mucho la edad promedio, con lo cual también tuvimos muchos trabajadores y trabajadoras como que son personas de riesgo. Y alguna dificultad en la conectividad en algunas delegaciones hizo que se ralentice y que concentrara la Dirección de Legislación Laboral central, concentrara la tarea de dictaminar lo que posteriormente los delegados y delegadas debieran homologar. Incluso algunos delegados o delegadas todavía no tienen la firma digital para poder hacer las disposiciones, y bueno, pero digamos, un dato como para tranquilidad, yo creo que ahora en un rato espero encontrarme en mi computadora como 14 acuerdos para homologar. Pero yo sé que remito semanalmente acuerdos al Ministerio de Trabajo de Nación, porque los acuerdos de 223 bis por una resolución del Ministerio de Trabajo de Nación además deben ser comunicados por las provincias a Nación, y remito semanalmente la comunicación de acuerdos. En todo caso digo, y lo mismo, Sonia, quedo a disposición si hubiera algún acuerdo que tenga una dificultad. El sistema... El viejo sistema de papel tenía una ventaja, que vos el expediente lo veías en tu escritorio. El sistema digital hace que se pierdan, digamos, con mayor facilidad, por así decirlo. No dando cuenta de ninguna mala intención, pero sí... No ven la pila. Claro, no ves la pila, no tenés la pila para los colegas. Ese fue un término muy, muy interno para nosotros, para los colegas, la pila. Claro, sí, entiéndase, sí, más para los que peinamos canas, ¿no? Bien. Bueno, y la otra pregunta, Leandro, estaba relacionada con el tema de cobertura por parte de las obras sociales, ¿no? Para la atención a los trabajadores y los hisopados, y después la respuesta que están dando las ART ante los casos de contagio, o la cobertura a las obras sociales. Saber cuál es el conocimiento o la información que se maneja desde el Ministerio de Trabajo en relación a este tema. Lo que yo tengo son sensaciones a partir de lo que recojo tanto de la representación de trabajadores y trabajadoras como la representación empresarial. En relación, digamos, no tanto con respecto a la cobertura de las obras sociales, puesto que, digamos, las obras sociales tienen, para quienes estuvieron en actividad, digamos, un esquema de atención marginal, por así decirlo,
o lejano a la relación laboral, no así el tema de las ART. Y la verdad es que es bastante dispar de acuerdo a las actividades. Hay actividades en las que me han señalado, digamos, que la cobertura por parte del sistema de riesgo de trabajo ha sido bastante deficitario. Hace poco salieron unos números de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que daban cuenta de una cantidad que parecía conteste con la proporción que ha habido en otros lugares del mundo. No parecía recoger, digamos, esta situación, pero los relatos que me hacen tanto por parte de... Porque además produce una serie... A mí me llegan, ya le digo, los relatos de trabajadores, trabajadoras y los de los empresarios, produce una serie de inconvenientes, la falta de atención por parte del sistema de riesgo de trabajo, termina produciendo un desgaste que repercute en el lugar de trabajo, ¿no? Porque me imagino ustedes que tendrán el delegado reclamando por qué no se da esa atención, que no está en cabeza de ustedes. Y eso es el esquema de quejas que a nosotros nos llega. Ahí hay un llamador, ¿no? Algo por pensar para que los actores sociales... No, pero si me permite, también hay un tema que es un poco nuestro, como sector empresario, y que lo hemos discutido 4 o 5 veces, y es con qué velocidad tenés que hacer una denuncia a la RT con respecto a para qué te va a cubrir la RT en un caso leve, y si te va a levantar las tasas o no te va a levantar las tasas. Eso, la verdad, es un tema que hubo que conversarlo, y vos sabés que en algunos sectores directamente había empresas importantes que decían: no denunciamos esto a la RT porque lo tiene que pagar otro. Y a mí lo que me preocupa, y después de tener una conversación larga, los profesionales de este grupo, fue que nadie sabe a dónde termina el COVID y cuáles van a ser las consecuencias del COVID. Sin denuncia a la RT, mañana nos vamos a tener que hacer cargo del problema, de cualquier problema que venga. Y las RT han sido bastante estrictas en tomar los casos. Recién ahora empezaron a tener una actitud un poco más liviana. Creo que vos tenés que tener mucho más información que yo. Estoy seguro que tenés más información que yo sobre eso. No, en serio que nosotros no tenemos una superintendencia sobre el tema, no somos actores del sistema. Lo que tengo es lo que recojo de las organizaciones sindicales y de los empresarios, y es esto que les comento, ¿no? Una serie de dificultades en algunos casos, en otros casos, en algunas actividades. La verdad que incluso le diría, hay algunas actividades que me han comentado que no han tenido ningún tipo de inconveniente respecto al reconocimiento del COVID como enfermedad profesional y la prestación el otorgamiento de las prestaciones de ley. En otras actividades me han dicho que ha habido bastante más renuencia, no conozco la causa, tal vez se debe a alguna dificultad en la tramitación, en la administración de estos asuntos. Pero sí, cualquier información que ustedes tengan sistematizada al respecto, me interesaría mucho estar en conocimiento. ¿Puedo comentar algo? Creo que hay Sí, Juan. 2 problemas distintos. Uno es dónde contacta el trabajador, dónde ha sido. Obviamente que en el empleo es un factor de contagio porque la cercanía con otros trabajadores, alguno contagiado, o el traslado en colectivos hasta, sobre todo los trabajadores esenciales, que puede ser un poco de contagio. Entonces las RT a veces te dicen, no, si no tenía que trabajar, no tenía que ir, es un empleado de comercio con el negocio cerrado, no tengo por qué hacerme cargo. Pero también hay un problema con las obras sociales, que a veces te están diciendo, no, se vino a atender el grupo familiar por el tema de COVID, porque lo contagió el trabajador, presumiblemente. Entonces, claro, el trabajador está en la RT, el grupo familiar no está en la RT. Y ahí tenés un lugar donde las obras sociales son críticas de lo que está pasando. Sí. Y yo te puedo decir que las RT, me he peleado con una que le quiero meter un amparo ahora, que
No, sí, a ver, yo soy abogado de RT, así que la verdad que por más que yo sea abogado de RT, me importa un cuerno cuando veo que alguien se está equivocando. Un trabajador mayor de 60 años, tenía 61 años, quería ir a trabajar, porque quería ir a trabajar, porque el tipo, viste, mucha gente quiere ir a trabajar. Yo voy a trabajar todos los días, al estudio, voy porque quiero salir de mi casa. ¿Viste? Hay gente que también quiere salir de su casa, le gusta moverse. Y la RT dice, no, yo no lo aseguro, porque es grupo de riesgo. No, hermano, no. No tiene asma, cáncer, qué sé yo, no sé. No, tiene mayor de 61 que puede no trabajar. No está prohibido trabajar. Está eximido si quiere ir a trabajar. Ah, no, a mí no me importa, no lo tomo. No me lo pongan porque no lo tomo. Y me parece un error conceptual importante. Pero era un comentario, ¿no? Sí. Estamos notando, de hecho, en la última charla que tuvimos la semana pasada acerca de las nuevas definiciones, contacto estrecho, nuevo protocolo de aplicación en Provincia de Buenos Aires y demás, surgió la inquietud, Leandro, por ejemplo, ¿no? Y como comentaba Juan recién, ¿no? ¿Qué está pasando con las obras sociales y demás? Van surgiendo, a medida que avanza esta situación, distintos casos, como por ejemplo ahora estamos hablando de caso confirmado para el conviviente, y en ese caso las obras sociales no van a hisopar. Ahí no vamos a tener un COVID positivo para poder hacer la denuncia ante la RT, ¿no? Esto, con el protocolo anterior al 6 de agosto, no estaba sucediendo, porque ese conviviente debía ser hisopado. Entonces también nos vemos desde este sector, y entiendo también que desde el Estado, en la necesidad de ir actualizando esta normativa para que las empresas sepan qué hacer en estos casos, y no lo tenemos actualizado, así que se necesita, vos decías recién, si hay información, transmítanla. Nosotros necesitamos también saber cómo le van dando ustedes solución desde el Estado a estas situaciones, más allá de que este caso puntual que te manifestamos tiene que ser planteado ante la superintendencia, o lo que decía Juan José recién, hacer el amparo a la RT si entiende que debería dársele cobertura a ese trabajador. Estamos moviéndonos todo el tiempo desde este sector, ¿no? Hablo del departamento, en nuestro caso, desde el departamento de legislación, para acompañar a las empresas con las presentaciones o los mecanismos que pueden utilizar para responder. Así que se valora toda la información y este intercambio, este ida y vuelta. No sé, María Laura, si hay preguntas. Daniel, nuestro invitado, ya lleva más de 1 hora con nosotros. Sí, No, un placer. yo diría, Laura, si hay preguntas. Sí, si querés algunas muy Después, cortitas después, y te una prometo voz, que antes que te se vaya, le tiramos liberamos. alguna voz. Dale. Una súper puntual. ¿Los contratos a prueba se pueden rescindir? A mí se me congeló la imagen de Leandro, no sé si nos estás escuchando. Los oigo con total Ahí calidad, va. no sé si... Genial, buenísimo. Los contratos a prueba, el ¿Se periodo de puede prueba. rescindir? El periodo de prueba. Y yo me atengo a una máxima jurídica, digamos, no distingo donde la ley no distingue. Si la norma distinguiera, pero el tema del periodo de prueba es si habrá tinta derramada alrededor del periodo de prueba, y en el caso del DNU no es excepción. Igual, estamos hablando de una contratación post-aislamiento. Esa no. La post está afuera, ¿viste? La anterior, no, la posterior está porque la posterior no va porque no, incluso ni siquiera corresponde la doble, ¿viste? Porque es posterior. Pero hay jurisprudencia encontrada en eso, en cuanto al periodo de prueba. Acá en la Cámara han dicho que sí, han dicho que no. Y en provincia lo mismo, hay jurisprudencia encontrada sobre si se puede o no se puede. Y acá, el otro día me llegaron 2 fallos, que no eran míos, pero me llegaron 2 fallos que dicen que contrato a plazo no se puede dictar cautelar. Cautelar no. Discutamos en el fondo de la cuestión
si de reglamento un contrato a plazo o no un contrato a plazo. Pero en principio no hay cautelar para reincorporarlo. 2 salas de la Cámara de Trabajo. Y la situación, yo entiendo, tengo para mí que la situación del contrato a plazo es distinta a la del periodo de prueba, digamos. La del periodo de prueba es un contrato por tiempo indeterminado, digamos, y ahí, a priori, como soy muy cortito, yo me atengo a lo que dice la ley, y por eso sigo aquello de no distinguir donde la ley no distingue. No es el lugar, acá tampoco te lo voy a discutir solamente filosóficamente. Para mí, la mitad de los contratos a plazo no son contratos a plazo. Vamos a ser claros. No, eso es otra cosa. Eso... me inclino más por el periodo eventual que por el periodo de prueba. La mitad son trucos. Dejamos de hinchar, ¿viste? Total, acá los casos individuales no estamos discutiendo ni estamos diciendo quién los hace. Pero la verdad es esa, ¿viste? No nos engañemos. ¿Viste? Claro, no, yo lo de los contratos a plazo puro y duro. Hecho y derecho. Los contratos a plazo, hecho y derecho. Ah, bueno, sí, lo tenés que investigarlo por eso, ¿viste? Es difícil. Acá Roxana nos aclara que sí, que es en cuarentena, y luego agrega, si se toma a alguien hoy, entiendo Roxana que tu pregunta apunta a si rige la misma normativa para cuando se contrata a un nuevo colaborador en este contexto, ¿no es cierto? Bueno, sí, y te la redondeo porque yo tenía una pregunta muy parecida. Vos imaginate que hay empresas en las que por cuestión de edad, por cuestión de distancia o por cuestión de enfermedad tienen la mitad del personal. Entonces necesita tomar gente sí o sí, pero para cubrir esos puestos. No es que está tomando gente porque está creciendo. Pero cuando va a tomar gente, le empieza a correr un escozor en la espalda porque no sabe cómo termina eso. No sabe si cuando... Creo que va para ese lado la pregunta. Pero Daniel, primero no lo pongan en compromisos al pobre Leandro, que no es. ¿Viste? Él va a opinar como opinamos nosotros, cada uno interpreta la ley como mejor quiere, y el juez te condena o no, porque tiene la firma para esto, ¿viste? Nosotros no la tenemos. Pero me gusta nervioso. Pero hay un tema, los decretos, yo ya honestamente me terminé perdiendo, pero en el primer decreto dice que todo contrato nuevo que vos hagas es eventual. Es eventual. Con lo cual la eventualidad tiene justamente el reemplazo de los trabajadores que no podían trabajar. Vuelvo a decir, hay que volver a leer todos los decretos de vuelta en la ilación que nos hicieron, porque yo también me los perdí ya, ¿viste? Pero... Me robaste un poco lo que iba a decir, sí. Hay que ir a la literalidad. En un punto lo primero que hay que hacer es recorrer la literalidad de la normativa, el no distinguir donde la normativa no distingue y aplicar lo que la normativa dice. Y respecto a eventualidad, agrego solo esto, lo mismo que dije para el contrato a plazo, digamos, es una situación distinta a la de previsión si se cumple, digamos, el término, la condición de término de la contratación, ¿no? El contrato a prueba no tiene, el periodo de prueba, permítanme decirlo, para mí no existe, no es tal, no hay prueba, no hay... Yo te voy a discutir eso porque el periodo de prueba, la ley esa, se hizo luego del acuerdo marco para el empleo, la productividad y la equidad social que se firmó entre la CGT, la UIA, la CTA, que otras entidades empresarias, en la Casa de Gobierno estando Menem, con los sindicatos, y yo fui uno de los negociadores. El periodo de prueba terminó saliendo, lo que sí después se revocó fue los 6 meses que había por ampliación, porque al fin y al cabo era lo mismo que había antes, porque vos tenías proceder a indemnización por despido cuando el tipo tiene antigüedad de 1 año o más de 3 meses. Entonces, hasta 3 meses ya había plenarios, hasta había dicho Korotoshin, que y de Beali, no había indemnización por antigüedad. Entonces, si no había, hacíamos el periodo de prueba y era lo mismo que antes, pero plasmado en una ley. No es un tema dramático el periodo de prueba. No lo digo, pero lo que digo es la distinción es que el contrato a plazo o el contrato de eventual, digamos, tiene una condición de cumplimiento del contrato. El periodo de prueba en realidad no la tiene, no hay prueba en sentido propio, no es que uno aprueba una prueba o no la aprueba y eso determina la continuidad o discontinuidad
No, estoy de acuerdo, pero antes lo echabas igual, con 2 meses de antigüedad lo echabas y no le pagabas indemnización, ¿viste? Era igual. No, sí, estoy en conocimiento, pero digo, o sea, no, tiene esa distinción que en este marco implica un tratamiento, a mi entender, diferenciado. Bien, está claro. No sé, Juan José, si querés agregar algo más, perdón, te corté. Me estoy entretiendo un poco con las diferentes opiniones, porque la verdad que hay que escucharlas a todas, ¿viste? Está bien. Fíjate que los jueces dicen cosas distintas, depende a quién le toca, ¿viste? Nosotros podemos opinar cualquier cosa también. No estamos en el juicio defendiendo, estamos... Pregunta ahora, porque te explico. ¿Qué pasó? Se te cortó, Te Daniel. explico. Se te Después cortó, tengo Daniel, algún conflicto en algún lado y para que lo arregle me llaman 11:30 de la noche, me llaman para que lo arregle. Por eso te pregunto, si hay alguna pregunta más, poder liberarlo al pobre Leandro. No, está claro. Hace más de una hora que te tenemos respondiendo a nuestras preguntas, así que me parece que solo nos queda agradecerte que estés acá. No sé, Daniel, Sonia, si tienen algo más para agregar, y si no, Leandro, si quieres hacer el cierre, alguna otra información que quieras agregar, les dejo el espacio. Leandro, Por mi todo parte, tuyo. te quiero agradecer, Leandro, te quiero agradecer en venir y fue un día largo de trabajo porque también que empiezas temprano y más tarde a contestarnos un montón de preguntas. Muchas las contestás, otras no, y podés, y es perfecto, pero nos gusta para que te lleves la actitud. Hacemos la sinceridad de todas las respuestas, porque podrías saber. Se te corta un poco, Daniel, ¿eh? Yo, en lo personal, agradezco la paciencia. ¿Viste? Hay que bancar. No, para mí, la verdad que, en serio, que un gusto las veces que me ha tocado estar con Laura, con Daniel, con Juan José, ha sido siempre, estar, digo, en sentido figurado, porque es a través de esta virtualidad mayormente, ha sido un gusto grande. Estoy siempre a disposición, digo, no en sentido figurado, o sea, cuenten con, para mí el diálogo social, digo, y reitero lo que decía Juan José, lo que manifestaba también Daniel, es de enorme trascendencia, puede lograr grandes cosas, aspiro que eso suceda para la provincia de Buenos Aires, y obviamente el diálogo social lo tiene a ustedes como uno de los dos posibles protagonistas. Y como son dos imprescindibles. 3, no 1, no 2, 3. Bueno, pero... Hago tripartito, ¿viste? Pero ya digo, desde ya cuentan con esa intención, es la intención de esta administración laboral, el fomento del diálogo social, no solo de la negociación colectiva, sino del diálogo social en general, y contamos con aquellos que tienen que participar de las mesas sectoriales que estamos abriendo, que puedan hacer una participación fructífera, así como, digamos, yo soy medio crudo o tal vez sea medio crudo cuando digo las cosas, me parece que es un esquema con el que espero sean recíprocos y me digan las cosas cuando las tengan que decir, porque va a ser posible eso, una mejora en la gestión que posibilita a ustedes un mejor desarrollo de las relaciones laborales. Digamos, los beneficiarios de la actuación del Ministerio de Trabajo han de ser los trabajadores, trabajadoras y los empresarios y empresarias. Así que cuento con que ustedes me den una mano desde ese lugar para poder avanzar hacia una mejor administración, que se peleen todo lo que se tengan que pelear con su contraparte social, un estado de cierta pelea es un estado de cierto diálogo, y a partir de ahí es una posibilidad de un cierto avance, ¿no? Cierta pelea, ¿no? Una pelea, no radicalización, que por suerte en nuestro país no ocurre mucho. Bueno, los saludo a todos, a través de quienes tienen mi contacto quedo a disposición. Los libero de pasarle mi contacto a todos los presentes y demás, lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas, porque bueno, donde tengan una dificultad, digamos, quisiera poder estar presente en el remedio de la misma. Gracias, Leonardo. Bien.
Está Daniel Gracias, nuevamente. Logró Daniel conectarse. ¿Volvió? Para que pueda hacer. Gracias, Leandro. Dejo la palabra en Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguramente vamos a estar contactándonos para poder llevar adelante las necesidades de los empresarios de las provincias y poder representar a este sector. Dame un Dejo la segundo, palabra en Sonia. Daniel para que pueda hacer el cierre ahora que logró conectarse nuevamente. Gracias. Es que no va a poder abrir su micrófono porque está muteado. ¿Con qué usuario entró? ¿Sabes? Porque como Daniel no está. Con iPad. Entró con el usuario iPad. Ok. Ya lo habilito. Dame un segundo. Daniel se ocupó de esta convocatoria. Por favor, que nos acompañe con el cierre. A ver, ahora sí, Daniel, deberías poder. Bien. Estaba diciendo que gracias, Leandro, por tenernos la paciencia. Gracias por el tiempo que nos diste, porque sé que la verdad tus días son largos y duros. Y no, mucho más. No esperaba que dieras una conferencia mucho peor que la que diste. Alguna vez tenías que aprender a hablar. Y no, en serio, gracias por el tiempo que nos diste, en serio, Leandro. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Leandro. Seguimos trabajando. Gracias a todos los participantes. Un saludo. Adiós.